Hola. Bien, pues buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Estamos iniciando una nueva charla del ciclo de charla del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades de este segundo semestre del año 2025. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial que, aunque está ahora radicada en España, es de nuestras tierras, la doctora Carolina Donaire Gallardo, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Nebrija en España, que va a impartir la charla titulada Programa de Instrucción Docente Efectivo, Análisis desde la Perspectiva Comparada Internacional. Ella es doctora en Educación y máster en Calidad y Mejora de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciada en Educación y profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de La Serena en Chile. Tiene formación en liderazgo por la Universidad de Melbourne. Tiene una amplia experiencia en la docencia de enseñanza secundaria y superior técnico profesional. Ha trabajado en la coordinación académica de instituciones de enseñanza técnica superior, asesorando en el área curricular, diseños de perfiles profesionales y formación docente e institucional. En los últimos años ha trabajado en asistencia técnica educativa y acompañamiento docente, asesorando a distintas escuelas y organizaciones chilenas. Posee experiencia en la formulación de planes de mejora escolar, programas de fortalecimiento de la lectura, formación de competencias docentes y directivas. Actualmente se desempeña como investigadora en el Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales, GIPES, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha participado en proyectos de investigación y actividades de difusión científica y como docente en la Universidad de Nebrija. Su actividad investigadora se centra en el área de política educativa comparada y supranacional para la formación docente. Las principales áreas de investigación abordan la formación inicial, inducción del profesorado principiante, la formación permanente y el liderazgo escolar para las mejoras de la escuela. Tenemos entonces una invitada muy interesante, con una amplia también experiencia que puede, y de hecho va a ser un gran aporte para la Facultad de Humanidades. Así que, sin más, Carolina, te dejo la palabra para que nos presentes tu charla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, primero, buenas tardes. Eh, dar las gracias por esta invitación. Muchas gracias, Mauricio, por esa presentación. Y primero decir que estoy muy contenta de volver, aunque sea de manera virtual, a, a mi alma mater, ¿no? Que ha sido la Universidad de La Serena. He pasado por distintas universidades ya, pero la Universidad de La Serena, la verdad que a mí me ha entregado primero esa vocación de ser profesora, primero de lenguaje y filosofía, ¿no? Porque estuve en la carrera de castellano y filosofía. Tuve una excelente experiencia. La verdad que me sentí, creo que pocos de los profesores que egresan pueden decir lo mismo, de que se sienten preparados, ¿no? Cuando salen a enseñar. Y yo la verdad que tuve una muy buena experiencia en mis primeros años de docencia. Y creo, también tuve muy buenos profesores, o sea, tengo una experiencia, unos recuerdos gratísimos de todos los profesores, tanto de disciplinares como de los temas más pedagógicos. Lo recuerdo siempre, o sea, todas esas enseñanzas fueron mis cimientos, ¿no? Como universitaria y fomentaron eso que es hacer universidad hoy en día, ¿no? De hacer universidad realmente, eh, que han generado que hoy en día sea ya, pase al otro lado y sea profesora universitaria y pueda también seguir, ¿no? Este enfoque científico, ya desde otra perspectiva. Y bien, bueno, justamente hoy tiene que ver con esta trayectoria profesional. Voy a compartir mi pantalla y mi presentación. Ay, perdón. Bien, voy a compartir entonces esta presentación que tiene justamente que ver con este enfoque de desarrollo profesional, porque hoy vamos a hablar de los programas efectivos de inducción docente, enfocados en el profesorado principiante, es decir, los estudiantes que están formándose como profesores cuando ingresan recién al sistema educativo y comienzan a tener estas experiencias de docencia, ¿no? En los primeros años. Entonces,
voy a mostrar un estudio que realicé, este es un estudio de bastantes años, que tiene que ver con cuáles son los factores que propician una inducción efectiva o exitosa. ¿Qué hacen los programas que tienen los países que tienen programas de inducción para que esa inducción sea efectiva? Porque siempre nos preguntamos qué hacen los mejores, ¿no? Pero pareciera que dejamos de lado lo que estamos haciendo concretamente, y mi especial interés por el tema de Chile partió justamente por ser docente primero. Cuando estaba en aula veía justamente las experiencias en aula, me sentí acompañada, pero también veía que había otros docentes que no estaban acompañados en sus primeros años. Luego también pasé por la asignación de excelencia pedagógica, fui fortaleciendo esas prácticas, me di cuenta que en Chile hay un sustento bastante importante en cuanto a ese desarrollo profesional, ¿no? A través del CPIP aproveché todas esas instancias como profesora, luego me fui también a lo de la pasantía para directores de excelencia, o sea, todo lo que había yo lo aprovechaba. Y eso generó un desarrollo profesional bastante importante. Después estuve en la red de maestros y ahí fue donde nació este amor por la mentoría y por la inducción del profesor. Entonces, bueno, aquí yo muestro un poco algunos de los discursos que hay actualmente mediáticos. Mediáticamente estamos en un momento en que hay una crisis de la profesión docente en el sentido de el bienestar docente, de la atracción hacia la docencia. Muchos docentes abandonan la docencia y esto no sucede solamente en Chile. No sucede solamente en países más desarrollados, sucede en muchos países. Y casi todos los discursos de los países son este abandono, retención, atracción de los docentes. Entonces, ¿qué pasa cuando los docentes están en una formación, tienen estas expectativas de el aula ideal, ¿no? Una expectativa idílica de lo que vamos a hacer cuando tengamos que hacer clases, ¿no? Ahí hay un profesor que está pensando cuando haga clases, eh, y luego sucede que muchas veces en estos primeros pasos de docente se llega a una realidad en la cual me tengo que enfrentar con algunas herramientas que no he desarrollado, y aunque haya desarrollado esas herramientas y sea las mejores, es decir, esté en la mejor universidad y haya salido, siempre van a haber cosas que se van a aprender en esa praxis, ¿no? En mi caso personal, cuando comencé como docente, había muchas cosas que ahora me acuerdo que hice al comienzo y digo, no las debería haber hecho, pero claro, eso, si tenías cómo arrimarte a buen puerto y alguna persona que te pudiera ayudar, era esa palanca de anclaje que permitía que ese choque con la realidad no fuera tan duro, ¿no? Entonces, esas expectativas que tenemos en un comienzo como estudiantes de pedagogía, luego cambian en ese transcurso. Y suceden distintas cosas. El docente principiante requiere un proceso de aculturación en el cual primero es una aculturación con la cultura del centro, pero por otra parte también con la cultura de ser docente, o sea, son dos cosas distintas. Por eso hay siempre programas de inducción que por una parte es aculturar en la forma de ser docente o profesionalizarse, o por otra parte, incluso hay programas que no son solamente destinados a los principiantes, sino que a los profesores que son nuevos en una escuela. Es decir, cada profesor que es nuevo en una escuela, aunque ya haya tenido experiencia, tendría que tener ese periodo de inducción. Y además, hay otros desafíos como la autoeficacia docente, porque además de aculturarse socialmente con esa cultura del centro escolar, se necesita también desarrollar la autoeficacia. Y esa autoeficacia, por muy buena o sólida que haya sido la formación inicial, no es suficiente porque van a haber elementos emergentes que van a ocurrir en el día a día de ese profesor. Por lo tanto, aquí cobra relevancia tener ese apoyo para ese crecimiento y ese desarrollo profesional. ¿Qué ha pasado a nivel internacional? A nivel internacional vemos que hay una tendencia discursiva de los organismos internacionales
que van ahí generando sus documentos, no hablamos de PISA, OCDE, UNESCO, los informes TALIS, y van generando tendencias discursivas que son soft policy. Entonces estas políticas blandas se transforman luego en leyes en los países. Entonces cada uno de los países va queriendo sumarse a estas tendencias discursivas, y una de las tendencias discursivas primero es la deserción docente, la retención y atracción, la efectividad y calidad del profesorado y la crisis de la profesionalización. En este sentido, los países van haciendo sus leyes y ajustes. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile, en el 2016, con la ley 20.903, entonces, donde se crea el sistema de desarrollo profesional docente, también se da este lugar a los procesos de inducción, fundamentado en que la inducción es una vía de profesionalización del profesorado que recién comienza. Se materializa este discurso en los países, y parte de la inducción de, por ejemplo, en TALIS 2018 ya es, el discurso de la inducción ya tiene capítulos específicos. Los organismos internacionales, primero, por ejemplo, los informes de los profesores important de Teacher Matters, comienzan recién a dar un espacio a la inducción en sus documentos. Y luego esto va evolucionando hasta este último informe, el reciente de TALIS de la OCDE, ya da mucho más amplitud al capítulo de la inducción, o sea que le da mayor importancia. Por lo tanto, cada año va cobrando más importancia la inducción. Y por lo tanto, se va formalizando como una política educativa. Eh, entonces, en este sentido, ¿qué nos preguntamos para hacer esta investigación? ¿Por qué Chile no ha tenido un impacto destacado a nivel internacional? Si tiene un programa de inducción que está regulado ministerialmente, está regulado por ley, y el CPIP hace un programa muy desarrollado de inducción y mentoría, ¿no? Entonces, ¿por qué a nivel internacional esto no se visibiliza? ¿Y qué hacen los países con sistemas de inducción exitosos? Y si estos países que son exitosos, ese éxito que tienen depende de la calidad del programa, o sea, hay diferencias entre los programas que hacen que sea más un mejor programa, o hay otros elementos que lo explican. Bien, entonces hicimos un estudio comparado para aportar estas evidencias, y nos propusimos describir y comparar programas de inducción. Elegimos Australia, Japón y Chile porque Chile está en la perspectiva. Lo que queremos ver es qué ha pasado con Chile, ¿no? Y queremos derribar algún mito, ¿no? Este mito de que, bueno, los otros países son mejores, ¿no? Australia y Japón, ¿por qué los elegimos? Porque son países que en todos los estudios de TALIS a lo largo del tiempo han mostrado un buen desempeño en la inducción. Por lo tanto, cumplían esas características de ser como líderes y tener un programa de inducción bastante sólido y de una trayectoria bastante destacada. Entonces, también queríamos identificar factores que propician la inducción y además generar recomendaciones a raíz de estos resultados. Entonces nos fijamos un marco teórico en tres aspectos. Uno, la profesión docente en la actualidad, y en donde fuimos determinando cómo es el enfoque que tienen los organismos y la literatura en general sobre lo que hoy en día consideramos la profesionalización. Por otra parte, la complejidad que tiene el concepto de inducción, porque es un concepto muy diverso, muy ambiguo, y queríamos llegar también a determinar un concepto específico para hacer una aproximación conceptual al concepto que fuera más clara. Entonces hay muchas diferencias: coaching, mentoría, acompañamiento, y la verdad que todos son diferentes. Y luego plantearnos los beneficios replicados por la literatura que tiene la inducción hacia el profesorado como una respuesta a la mejora de su autoeficacia. Por lo tanto, este marco teórico dialogaba, ¿no?, entre sí con estas concepciones actuales de la inducción. ¿Qué hicimos? Yo soy comparatista, ¿vale? Mi línea científica es la inducción, pero estoy en un grupo de investigación de políticas comparadas. Por lo tanto, hacemos análisis comparados a nivel internacional y a nivel supranacional de organismos internacionales.
y también de la comparación entre países. Entonces hicimos un árbol de parámetros e indicadores que lo construimos detalladamente a través de, primero, la revisión de la literatura a través de un modelo Prisma y utilizando Atlas T para determinar ciertas categorías y analizamos la literatura científica desde el 2018 y la fuimos actualizando hasta el 2024. Todo lo que hay acerca de mentoría e inducción está ahí. Y luego todo lo que dicen y cómo ha ido evolucionando el discurso de los organismos supranacionales y las recomendaciones que dan sobre la inducción. Entonces, analizamos 210 artículos científicos finalmente para reducir ese corpus de todo lo que habíamos visto en esos años. Luego, analizamos todas las tablas de TALIS, pero nos quedamos con las 485 del TALIS pasado, que es el del 2018, porque el del 2024 acaba de salir ahora. Y analizamos 79, 79 documentos de organismos internacionales. Luego, todo ese árbol de parámetros que hicimos, todos los indicadores que construimos, los validamos por juicios de expertos y salieron 461 indicadores para analizar la inducción mediante este análisis documental. Entonces, un ejemplo rápidamente de cómo fuimos codificando. Primero hicimos estas codificaciones hacia abiertas, ¿no? Para determinar cuáles eran los códigos más frecuentes. Luego fuimos en cada uno de los conceptos que veíamos asociando ciertas dimensiones para formar cuáles iban a ser nuestros posibles indicadores y dónde buscarlos y por lo tanto fuimos haciendo luego una codificación axial para generar un modelo, que es lo que he mostrado antes aquí, ¿no? Que finalmente termina en un árbol, que esa es la primera parte, pero tenía muchas páginas de análisis de datos, ¿no? Bien, y quedaron cuatro dimensiones. Entre estas dimensiones, ¿por qué son importantes? Porque quisimos analizar primero el contexto educativo, si habían, nuestra idea era si habían otros factores que no eran solamente del programa de inducción que tenían impacto. Si habían otras condiciones que tenían que ver con el profesorado, con las condiciones del profesorado o con la formación del profesorado que podían tener también incidencia en esa inducción. Y finalmente, lo que pudimos ver en estos resultados es que en cuanto a la inducción, Chile no presenta mayores diferencias con la estructura de la inducción. De hecho, Chile tiene una sólida estructura en cuanto a su programa. Analizamos el programa por completo y está normalizado, es decir, los tres países lo tienen como decreto o como ley, está como normativa institucional. em, la duración es aproximadamente la misma, o sea que tienen más o menos, están basados en la literatura científica y cumplen esos criterios. Los criterios de la estructura del programa que recomienda la literatura científica también se cumplen. La diferencia que habíamos pensado hipotéticamente es que, por ejemplo, Australia y Chile partieron casi a la par con sus programas de inducción, de manera formal, quiero decir. Ya lo tenían antes, Australia ya había hecho trabajos previos, ¿no? O tenía una cultura de inducción, pero no estaba formalizado de manera legal. Y partieron casi a la par. Sin embargo, Japón lleva muchos años más de trayectoria. Entonces, una de las cosas que pensábamos era, bueno, quizás Chile no ha tenido ese impacto porque ha comenzado después, porque el programa es tan bueno, o sea, el diseño y la estructura es tan bueno, pero a lo mejor necesita tiempo para que se desarrolle y llegue a esos estándares, ¿no? Otra cosa que vimos es que el sistema de desarrollo profesional o la carrera es diferente en los países y qué sucede en Australia y en Japón. Aquí hay similitudes entre los países. En las primeras etapas, que es el primer escalón, ¿no? Donde está el profesor principiante y en el caso de Australia, el graduado, es donde el proceso de inducción es una etapa de profesionalización, o sea, es una etapa que no se cuestiona, es una etapa que tiene que cumplirse y es parte de la certificación de los docentes. En Chile esta etapa está y la inducción con la mentoría están en esa misma etapa, es decir, sería en común, pero
la inducción es voluntaria. Entonces, aquí hay una diferencia que hace un poco, que aporta, ¿no?, a cuáles van a ser las conclusiones del estudio también. Las condiciones laborales de los docentes, lo que pudimos ver es que los salarios son distintos, las condiciones laborales de los docentes en Chile siguen siendo mucho menos ventajosas que los otros países, y eso ya lo sabemos con distintos estudios de otras temáticas también. Por lo tanto, es un factor que sí influye dentro de la inducción, ya que cuando se cuenta con menos recursos, la inducción necesita de muchos recursos. Los programas de inducción son un gasto altísimo para los países. Y cuando los profesores, por ejemplo, no tienen contratos continuos, no tienen contratos fijos, perdón, estables, eh, lo que pasa es que el profesor se puede ir del sistema y ese insumo que se ha gastado en un programa de inducción se termina perdiendo. Entonces, de ahí es tan importante que los países cuando planifican los programas de inducción tengan en cuenta este factor, el factor de retención dentro del sistema, el factor del tipo de contrato que tienen los docentes cuando asumen. Entonces, claro, hay ciertos requisitos, ¿no? Como en Chile, las 38 horas para participar, pero hay que hacer un mecanismo de seguimiento que permita no hacer un filtrado de recursos en ese sentido. Y luego, los docentes también, las clases en donde participan, también tiene que ver con las condiciones laborales, porque se pudo ver que hay un alto porcentaje en las clases de los docentes chilenos con estudiantes con necesidades educativas especiales, con necesidades sociovulnerables y con una alta concentración de alumnos en escuelas en donde los profesores tienen que trabajar con estas características, ¿no? ¿Esto de qué manera influye en la inducción? Influye porque cuando el profesor tiene que demandar más tiempo en estos estudiantes, ya sea a nivel curricular, planificación, el profesor va a tener que usar más tiempo de sus horas para poder hacer adecuaciones con estos estudiantes, para poder brindarles una mayor calidad de la educación. Entonces, los tiempos de la inducción como tal se van a ver reducidos por cada uno de los factores que vayan impidiendo que se realice la inducción, ¿no? Por ejemplo, hoy me toca reunión de inducción y tengo la hora establecida para la inducción, pero tengo que hacer algo que es un problema emergente que ha surgido en el aula, ¿no? Con alguno de los estudiantes. Y eso resta entonces los tiempos efectivos determinados para la inducción. Las horas de disponibilidad, pues los docentes chilenos, que también es algo que lo hemos visto en otros estudios, pero queremos ahora relacionarlo con la inducción, tienen más horas de trabajo y las horas dedicadas a la enseñanza son mucho mayores que los otros países. Entonces los otros países dedican los profesores menos tiempo de hora a clase como tal. Por lo tanto, eso reduce también los tiempos de libre disposición para poder desarrollar el proceso de mentoría. También, otro dato importante que resalta la mentoría o la inducción es que en Chile el porcentaje de docentes menores de 35 años que tiene la intención de dejar la docencia es mayor que en los otros países. Es decir, hay un porcentaje mayor de profesores que tienen intención de dejar la docencia. Por lo tanto, esto afectaría también a la deserción. De los profesores principiantes chilenos, pretenden seguir trabajando 8 años menos que los docentes japoneses, y los docentes australianos trabajarían casi 5 años más que los chilenos. Es decir, que esto es la proyección que tienen los docentes principiantes de Chile en cuántos años quieren seguir trabajando. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los docentes principiantes que están en un programa de inducción tampoco se proyectan por mucho tiempo dentro del sistema. Y esto es algo que también es preocupante, ¿no? Porque hablábamos antes de los recursos que se invierten en la inducción y, lógicamente, este recurso tiene que ser también aprovechado. ¿Qué otro dato importante hemos visto? Hemos visto aquí, perdón, que me voy.
La autoeficacia docente se ve en los programas como ciertas tareas, ¿no?, que los docentes pueden llegar a cumplir para ser docentes eficaces. Entonces, lo que hemos podido ver es que los docentes de Australia y de Japón muestran diferencias en cuanto a los docentes que son con más de 5 años de experiencia y los docentes principiantes tienen una diferencia en su autoeficacia. Se entiende o se quiere ver que los docentes que tienen más años de experiencia ya han pasado por el proceso de inducción y por lo tanto desarrollarían más autoeficacia. Esto ocurre en Australia y Japón. Eh, pero en el caso de Chile, como podemos ver ahora, no hay diferencia en la autoeficacia de los docentes. Es decir, aquí ha habido programas de mentoría, hay profesores que tienen más de 5 años que han recibido un programa de inducción y que han recibido mentoría, pero no se ve a nivel internacional esa diferencia entre que tengan algunos más autoeficacia que otros, o sea, se mantienen los mismos niveles. Sin embargo, en Australia y en Japón sí que hay una diferencia en cuanto a la autoeficacia del docente. Es importante y como dato duro de uno de los más importantes que se resalta en el proceso de inducción es que los países que tienen una inducción fortalecida son países que tienen un discurso de la colaboración docente en todas las áreas de la ejecución del desarrollo profesional, no solamente en la inducción. Entonces, la inducción es un proceso de colaboración, pero hay una cultura colaborativa en estos países. Ese es un dato importante porque es uno de los que tienen más impacto. Entonces, como vemos aquí en Australia y en Japón, ¿vale?, que podemos ver estas líneas que están por fuera, ¿no? Y en Australia y en Japón, lo que podemos ver es que, perdón, voy a poner el puntero, aquí, ¿no? Aquí afuera podemos ver que la autoeficacia en Chile, perdón, la colaboración en Chile está muy por debajo, ¿no? Todas las actividades que tienen que ver con la colaboración, específicamente en lo que tiene que ver con participar en actividades conjuntas con distintas clases, enseñanza conjunta, enseñar en el mismo equipo, por ejemplo, tienen valores mucho más bajos. Observar la clase de los otros, miremos aquí, por ejemplo, observar las clases de los otros profesores, que es uno de los aspectos y actividades más impactantes dentro de la inducción, también está bastante reducida en el caso chileno. Por lo tanto, una de las diferencias que tendríamos entre estos países sería la colaboración docente. Perdón. Bueno. Me fui, parece, de la pantalla. Ahí. Ahora sí. Bien, y aquí podemos ver que también otro de los datos importantes es que los países como Australia y Japón tienen un mayor porcentaje, que si bien en el caso de Japón no es tan significativo, pero tienen un mayor porcentaje sobre Chile en la formación permanente también relacionada con la observación, el coaching y la formación, la observación de pares. ¿Qué nos quiere decir esto con respecto a lo anterior? Bueno, aquí lo que podemos ver es que todavía esta es una actividad también de colaboración y está en el desarrollo permanente del profesorado. Por lo tanto, también es una actividad que aporta esa cultura colaborativa. La enseñanza en equipo, por ejemplo, aquí eh, tenemos que la enseñanza en equipo está asociada a la autoeficacia docente, es decir, tiene valores significativos cuando se trabaja en equipo, cuando la inducción entonces tiene estas actividades de enseñanza en equipo con profesores experimentados. Y cuando también hay una reducción de la carga lectiva, es solamente en el caso de Chile y en el caso de Japón. En el caso de Australia es no significativo. Y la enseñanza en equipo relacionada con la satisfacción laboral también ocurre lo mismo. Es significativa cuando hay también maestros experimentados y cuando se reduce la carga lectiva. Bien, otra cosa que podemos ver es que en Australia hay un componente evaluativo de la mentoría y de la inducción.
En Australia lo que se hace es que es un requisito en el primer o segundo año, se da un plazo de 2 años para poder acreditarse mediante la inducción. Es decir, todos los profesores tienen que pasar por ese proceso de inducción. Y por lo tanto, esta carga de poner siempre a un mentor cada vez que se realice una actividad de evaluación. Otro aspecto importante es que en Australia existen la mentoría está disponible para distintos perfiles de docentes. Como podemos ver en este gráfico, aquí, por ejemplo, en el caso de Australia, vemos que está bastante repartido el porcentaje de docentes que o son solo profesores nuevos en la enseñanza, pero también o pueden ser maestros que son nuevos solo en la escuela, ¿no? Es decir, una cosa es que sean nuevos enseñando, otra es que se cambien de escuela y empiecen en una nueva escuela, perdón. Y también está disponible para todos los profesores de la escuela y en el caso de Chile vemos como en un 82,5% no hay acceso a programa de mentoría. En el caso de Japón, por ejemplo, vemos que está más centrado en los profesores principiantes que son nuevos en la profesión, más que en la escuela. Entonces aquí en Japón tenemos un enfoque más al docente principiante como tal, al Nobel, más que como una cultura general de la inducción que se da en Australia. Esto nos reflejaría en Australia que está disponible prácticamente para todos los profesores. Otra cosa importante es que la inducción está dirigida a los nuevos profesores en la profesión en cuanto a las actividades formales y a las actividades informales en Australia. En Australia podemos ver que hay gran cantidad de actividades formales, pero también hay un porcentaje muy similar de actividades informales. Por lo tanto, esto reflejaría que hay una cultura que se plasma en todo el ámbito educativo como el referente, como la inducción, ¿no? Uy, no sé por qué se me pasa tan rápido. Y lo que podemos ver también es que en el caso de Japón, la inducción aquí, vemos el porcentaje este de aquí que tiene que ver con la formación formal, que es un 89,4, es decir, estaría centrada principalmente en este tipo de profesores. Bien, lo que podemos ver aquí es otro de los datos importantes de este estudio, es la participación total por años de experiencia de los docentes en actividades durante el primer empleo. ¿Qué tenemos aquí? Un dato relevante es que los profesores de Japón que tienen más de 5 años tienen un alto, casi un 82% de participación, o sea, es decir, que estos profesores que ya tienen más de 5 años de experiencia participaron en un programa de inducción, lo cual reflejaría una trayectoria mayor porque estamos considerando que son profesores que ya tienen 5 años de experiencia, por lo tanto, reflejaría esa trayectoria. Y otro antecedente importante que nos sirve para considerar cómo planificamos la inducción es que los directores tienen en Japón mayor experiencia docente. En Australia también vemos que hay bastante experiencia docente en comparación a la carrera completa que tiene un director, ¿no? Si consideramos la carrera completa, la mayor parte de la carrera tiene más experiencia docente que experiencia como director. Y la mayor participación de los directores también se ve, y es algo que la literatura ha fundamentado, que apoya también el que la inducción se cumpla como tal, es el conocimiento de las últimas tendencias y la actualización de los directores. Es importante, por ejemplo, aquí los directores tienen una actualización de la lectura profesional, lectura de literatura profesional en alto porcentaje, también en la participación en una red de directores y en las conferencias de educación. Aquí es donde se resaltan los valores más altos que tienen los otros países con respecto a las actividades de formación que reciben los directores. Es decir, la conclusión aquí es que
los directores están bastante formados en estos países que sí tienen impacto en la inducción, por lo tanto, conocen las nuevas actualizaciones, saben de qué se trata la mentoría y están bastante informados de manera general. ¿Cómo ha evolucionado el impacto últimamente? Bueno, hace nada ha salido, fue ahora en octubre, el último informe de la OCDE, en el cual podemos ver, hacer una comparativa ya y actualización de estos últimos datos, en donde aquí se refleja el porcentaje de profesores principiantes que tienen asignado un mentor y el porcentaje de profesores que trabajan en un establecimiento que ofrece programas de mentoría, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que en Talis 2013, vamos a ver el caso de Chile, por ejemplo, tenemos aquí la evolución y la verdad que desde el 2013 al 2018 y al 2024 no ha habido un porcentaje de realmente significativo en cuanto a la subida de los profesores principiantes que tienen asignado un mentor, ¿no? Eh, Pareciera que bueno, en el 2018 hay una bajada de profesores que trabajan en establecimientos que tienen programas de mentoría. O sea que esto ha disminuido en el 2018 y bueno, ha subido bastante, sí, en el 2024. A nivel de los profesores que han llegado recientemente a una escuela y que han participado de la inducción, podemos ver aquí que los datos nos muestran en el último informe ya actualizado, en el caso de Chile, profesores que participan en cualquier tipo de inducción. En 2024 vemos que hay un avance sustancial, hay una diferencia bastante grande, pero aquí estamos hablando de cualquier tipo de inducción y entonces los datos también incluyen estas actividades de inducción informal. Puede ser positivo como puede que no lo sea tanto. Cuando hay inducción informal, es decir, que no tiene que ver con el programa del CPIP en este caso, sino que una inducción que se da de pasillo, ¿no? O que se recibe a otro profesor y se le ayuda de manera informal, puede sugerir que se esté implementando este discurso de la inducción o simplemente puede ser que entendemos también de manera equivocada cualquier proceso que sea de inducción. Tal vez cuando entramos a un aula y somos principiantes, mm, quizás que el director tenga una reunión puede ser considerada una inducción, porque como todavía el concepto de inducción como tal no está desarrollado totalmente, entonces los profesores también podrían haber entendido inducción como cualquier actividad que les permita ingresar a la enseñanza. Y lo que vemos en los programas formales, esto lógicamente aquí queda totalmente reformulado y resaltado, en que hay un 22,9 en el 2018 y en el informe TALIS 2024 hay una subida a un 38. Tampoco se ha subido muchísimo en cuanto a los profesores que participan en programas formales. Entonces ahí la diferencia de este dato de aquí es bastante llamativo y requeriría como un análisis mucho más profundo, pero porque está recientemente publicado el informe. Tendríamos que analizarlo con mayor detenimiento. Bien, entonces las conclusiones de este estudio y lo que quiero plantear de acuerdo a los resultados que hemos obtenido es que principalmente no existen mayores diferencias estructurales entre los sistemas de inducción. O sea, nos preguntábamos anteriormente por qué Chile no ha alcanzado esos niveles. Claro, efectivamente, si las encuestas TALIS consideran el porcentaje de participación de los países, la mayoría de los países que tienen sistemas, que tienen altos porcentajes son porque tienen un programa de inducción formal que está regulado y es parte de la certificación. Entonces, lógicamente, si es parte de la certificación en el caso de Japón, en el caso de Australia, otros casos como Alemania, por ejemplo, que es parte de esa primera etapa de acceso, son obligatorios.
son obligatorios y a la vez son facultativos para acreditarse como docente y para ejercer la docencia. Por lo tanto, lógicamente los porcentajes van a ser mucho más altos. Entonces, esos porcentajes cuando aparecen en el caso de Chile no aluden a la calidad del programa en Chile, o sea, no aluden a la calidad que tienen los programas chilenos en cuanto a la inducción, aluden a la participación. Están reflejando la participación y la disponibilidad de programas, pero no hacia su calidad. Entonces pareciera que internacionalmente vemos Alemania, Australia, grandes países, Japón, como referentes de la inducción solo por la gran participación. Pero la verdad es que ninguno de los países tiene un sistema sólido de evaluación del impacto, por ejemplo, en el aprendizaje de los estudiantes. Cómo es muy difícil medir que el programa de inducción realmente haya tenido un impacto para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, porque en todo ese proceso hay muchos pasos. O sea, primero tengo que saber qué habilidades tienen los docentes, si los docentes son docentes efectivos, que tienen autoeficacia. Por lo tanto, es un proceso muy largo. Los programas generalmente el seguimiento que están haciendo de la inducción es si se cumple, si el docente adquirió, por ejemplo, en el caso de Chile, hay una reflexión, ¿no? Los mentores tienen que enviar un informe de lo que hace lo que se realiza dentro de la tutoría o de la mentoría. Y ahí sí que hay un informe de seguimiento. Pero por lo general los países no miden o no estudian el impacto que hay. Por ejemplo, no se hace, hay muy pocos datos sobre cuánto han mejorado en autoeficacia los docentes después de haber tenido un programa de inducción. En Australia, muy poco, estudios muy escasos. En Japón, lo mismo. Por lo tanto, toda esta referencia al impacto se está haciendo desde la participación y la disponibilidad que hay de programas. Bien, otra conclusión es que la formación de mentores cobra sentido según el sistema educativo. En Chile tenemos formación de mentores. Se forman a quienes entregan la mentoría a los principiantes. En el caso de Australia, hay formación de manera externa, o sea, no es institucional ni tampoco es, o sea, se tiene que pagar externamente y generalmente son también los profesores que son destacados, se llaman los profesores HALTS, que son profesores que han adquirido competencia y están en otro nivel de los estándares. Y, pero en Japón no hay formación de mentores como tal. ¿Por qué? Porque se entiende que estos mentores es porque ya han adquirido una cierta cantidad de años, que han pasado por todas sus etapas educativas y entonces es como un estatus que tienen independiente de si tengan formación o no. Se entiende y se valora y se valida que si el docente ha tenido una trayectoria profesional y ha pasado por todas las formaciones que institucionalmente, porque el Ministerio de Educación de Japón pone ciertas formaciones obligatorias para los profesores, por lo tanto se entiende que ese profesor, llegada a una edad, tiene todas las formaciones cumplidas y que por lo tanto está capacitado para ser mentor. Por lo tanto, no hay una formación específica. Entonces, esta formación del mentor va a responder a cada sistema educativo y a cada necesidad que se tenga. Y luego, también importante es que creo que aquí son dos conclusiones bastante importantes que refuerzan una de los puntos de partida de lo que habíamos pensado. Existen factores sistémicos que explican el éxito también de la inducción. ¿Qué quiere decir esto? Eh, es normal que haya mayor participación, que hayan programas mucho más efectivos y que tengan un impacto al nivel internacional cuando la inducción tiene o está apoyada por características de bienestar de los docentes, de condiciones, de las condiciones económicas que tienen los docentes, el tipo de clase que tienen. Por lo tanto, responde a factores del sistema general, mientras el programa tal vez puede ser un programa muy bien diseñado, muy bien hecho, pero no necesariamente va a funcionar porque van a haber otros elementos del sistema, como los recursos, como la cantidad de alumnos, como las horas que tiene cada profesor, que van a afectar ese programa. Por lo tanto,
cuando se diseña un programa, se deberían considerar primero todos esos factores para diseñar el programa de inducción a medida de los docentes. Y luego la efectividad también, esta es una de las grandes conclusiones que responde a su consideración como etapa profesional. ¿Qué quiere decir esto? No hay una inducción efectiva, si no es considerada como parte integral o como etapa definitoria del desarrollo profesional. Quiero decir que así como no se cuestiona, por ejemplo, que los profesores tengan una formación inicial, ¿no? Nadie cuestiona que un profesor para que pueda enseñar tiene que pasar por una formación inicial, pero debería ocurrir lo mismo con esa etapa de inducción, que tampoco se cuestionara, que fuera algo que fuera una etapa más dentro de ese desarrollo. No que estuviera metida dentro de, sino que fuera una etapa válida, que tuviese cobertura total, que esto también es importante. ¿Qué pasa cuando hay solo una cobertura de algunos profesores que reciben inducción? Lo que sucede es que ese profesor que recibe inducción va a tener mayor posibilidad de ser autoeficaz, de desarrollar una gestión de aula más efectiva y va a tener más competencias, lógicamente. ¿Qué pasa ahora a nivel de equidad con nuestro estudiantado o con los estudiantes que reciben a un profesor que tiene inducción y a otro que no? Se marca una diferencia. A nivel de sistema hay una diferencia porque no todos los profesores están teniendo la misma formación, ese espacio de formación durante la inducción no la están teniendo todos los profesores. Por lo tanto, lo que provocamos es una disparidad en la calidad docente. Entonces ahí hay que tener un cuidado porque es un tema muy sensible. A muchos no les gusta nada lo de que sea obligatorio, ¿no? Pero en realidad los países más desarrollados que consideran la inducción o que ejecutan programas de inducción, no se plantean ni siquiera el debate de la inducción. O sea, no se plantean el debate de si tiene que ser o no obligatorio. Es porque es una etapa profesional y porque se entiende que la mayoría de las profesiones reguladas tienen estos procesos de inducción. Y todavía entonces se sigue asociando esta cobertura, como he dicho anteriormente, a la efectividad de la inducción, por lo tanto también es algo que se evitaría si la cobertura fuese total. Otra de las conclusiones que cerramos con esto es que efectivamente una mayor trayectoria no justifica el impacto, porque lo que hemos podido ver es que Australia y Chile parten más o menos en los mismos años, pero lo que marca la diferencia es justamente el que la inducción sea una etapa de acreditación que sea permanente y que todos los docentes lo deban realizar. ¿Qué factores entonces propician o ayudan a que los programas de inducción tengan impacto? Primero, que se consideren las horas efectivas para la inducción y que no vayan en desmedro de otras tareas. Esto quiere decir que, por ejemplo, hayan espacios de horas específicas. Los profesores, efectivamente, un profesor que tiene mentoría o que está voluntariamente y se ha inscrito en el proceso de mentoría tiene que tener sus horas, claro. Pero tal vez si el sistema, junto con la colaboración, estableciera horas de colaboración específicas que fueran más solo y exclusivamente para la colaboración de todos los docentes en la etapa inicial podrían hacer la mentoría y la inducción. Los docentes en desarrollo podrían trabajar con otros docentes pares en esas horas. Entonces, cada uno dentro de su etapa podría tener distintas actividades que sean de acuerdo a la colaboración y que en la etapa de los principiantes se dedique a la mentoría, pero en la etapa del desarrollo profesional se dedique al trabajo entre pares. Luego, garantizar contratos que sean más estables para garantizar obviamente la sostenibilidad de esos recursos. Considerar la composición de las clases y el clima de aula, es decir, cuando los alumnos son disruptivos, sabemos que en clases en donde los alumnos son más disruptivos, en donde hay más problemáticas, los tiempos van a reducirse. Por lo tanto, ahí los tiempos de inducción deberían estar o aumentados o regulados de una manera específica. Fomentar la cultura colaborativa es uno de los factores que más impacto tiene, una cultura en toda la escuela y, lógicamente,
transmitir a cada uno de los miembros lo que significa la inducción de manera colaborativa. La inducción generalmente es considerada como, como una relación entre el mentor y el docente principiante, pero muchas veces nadie más de la escuela o el colegio sabe lo que es la inducción. Entonces pareciera que se hace como a puerta cerrada y eso no tiene que ser distribuido, tiene que ser dado a conocer. Y luego poner a la inducción como etapa profesional dentro de la carrera para que no sea cuestionada. Conceptualización y conocimiento del enfoque de la inducción. Aquí hay una tarea también de las universidades, de esta transmisión, ¿no? Justamente por eso mismo también estamos tratando de transmitir lo que es en sí la inducción y estamos generando distintos artículos para poder aclarar el concepto con los resultados que hemos obtenido también, para que se realice una inducción informada, porque nos hemos dado cuenta también que hay directores, por ejemplo, que no saben lo que es la inducción o no conocen todas las posibilidades que tienen los profesores o profesores principiantes que no saben que pueden participar en un programa de inducción. Entonces, dentro de las recomendaciones está que se supere el debate de la obligatoriedad de la inducción. Eso es uno de los antecedentes que tienen los países que sí han logrado implementar de manera efectiva el programa. Favorecer la inducción informada, garantizar condiciones laborales estables, considerar la composición o las características de las clases, como hemos dicho en la conclusión, destinando horas exclusivas para el desarrollo de la inducción y establecer esos mecanismos de seguimiento, que es lo que en este momento falta. Falta investigación en el impacto de la inducción a nivel de las competencias del profesorado, falta investigación sobre el impacto que ha tenido la inducción en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, no se puede quedar solamente en una lista de chequeo, sino que falta el seguimiento a nivel institucional y a nivel país. De estos son los datos que validan el programa de inducción que estamos haciendo. O sea, estamos invirtiendo una cantidad de dinero y falta ese decir, bueno, de todos los profesores, mentores que hay, hemos tenido tal impacto con estos profesores principiantes. Eso, tal vez un acceso abierto a los datos estaría bastante bien. Y finalmente, para terminar esta presentación, aquí quiero presentarles un modelo de inducción docente que hemos llamado el modelo de inducción docente analógico, porque hace una analogía justamente con la inducción electromagnética. Nos hemos basado en esta inducción electromagnética para que veamos que en en estas líneas punteadas que aparecen por aquí, ¿no? Lo que generamos es primero una relación entre mentor y docente principiante, docente novel, en la cual se genera una relación bidireccional, ¿no? Aquí vemos estas flechitas verdes en donde una va hacia la otra, es decir, el mentor aprende al enseñar también al novel y el novel retroalimente, por lo tanto es una relación dialógica de inducción. Es una relación en donde principalmente está enfocada en la mentoría y lo que podemos ver aquí es que entre mentor y docente novel se genera un campo magnético, que vamos a llamar en este caso, porque estamos haciendo la analogía con la inducción electromagnética, el campo de conocimiento profesional. En vez de decir que es el campo electromagnético, lo hemos analogizado a el campo de conocimiento profesional que se genera a través de estas relaciones. Y esto afecta o tiene una incidencia positiva en los docentes, en los demás docentes pares, por ejemplo, como ponemos aquí, en el director, en las competencias, en los estudiantes, en todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces aquí vemos como una energía, ¿no? Como en la inducción electromagnética, que induce beneficios a toda la escuela o a todo el colegio y que traspasa incluso estos beneficios al sistema educativo. Aquí vemos esta línea que está aquí, representa que se traspasa a todo el sistema educativo. Y aquí tenemos dos cosas importantes. En rojo, los docentes que están en riesgo de abandono, que como podemos ver están casi fuera del campo energético, ¿no? Que están en riesgo. Pero lo que hace esta mentoría es que atrae justamente a esos
docentes y hace que permanezcan en ese campo magnético. Es decir, cuando hay un apoyo sustancial como es la mentoría, lo que provoca justamente este campo magnético de conocimiento profesional es que atraiga a estos docentes o que los retenga en el sistema. Y por otra parte, como vemos por fuera, aquí están los docentes que también se sienten atraídos y este concepto de atracción cobra aún más relevancia con el concepto de campo magnético, ¿no? Que atrae este campo de desarrollo profesional. Resulta atractivo este campo de desarrollo profesional porque genera un estatus docente y por lo tanto atrae a los nuevos docentes al sistema. Em, Muchísimas gracias por haberme escuchado. Sé que son muchos gráficos, pero hoy es bastante densa la, la presentación. Em, no sé vale, ahí estoy, perfectamente. Es un trabajo bastante denso, pero lo que hemos logrado ha sido finalmente determinar conceptualmente o aclarar estos aspectos que eran muy diferentes en cuanto al tema de la inducción y poder también derribar un poco esos mitos que habían sobre el programa de inducción en Chile, que la verdad que evaluándolo es un programa muy, muy sólido y no tiene nada que envidiarle a los programas de inducción más desarrollados. El problema está ¿no? en esta aplicación que se realiza de los programas y aquellas conclusiones que hemos sacado. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Muy interesante tu presentación y tu estudio también, muy, muy, muy aportador. ¿Podrías ahí dejar de compartir en la flechita verde para que aparezca la pantalla más grande? Sí, ahí. Perfecto. Bien, pues quiero dar la palabra a los colegas para que puedan hacer preguntas, eh, aportes, comentarios, lo que consideren pertinente. Yo, Mauricio, por acá. Alejandra, dale, Alejandra. Gracias. Hola Carolina, muchas gracias por tu Alejandra, presentación. gracias. Mira, yo me interesé por asistir y conocer de tu trabajo porque está situado como en una etapa inicial del desarrollo laboral de un profesor, ¿ya? Y yo por mi parte trabajo e investigo en la etapa inicial, cuando recién se empiezan a formar, ¿ya? Cuando entran a la universidad y tú cuando entran a trabajar, ¿ya? Y por ahí me entró el interés de venir. eh, y aunque tú lo comentaste en tu presentación, tal vez fue un poco más rápido, pero no me quedó claro qué fundamenta la necesidad de tener una etapa de inducción docente si el joven ya ha estado 5 años en la universidad y qué se espera de esa inducción. Algo en el modelo yo pude observar que tiene que ver con la retención, ¿ya? Que se espera solucionar un poco el tema de la retención a través de esta inducción. ¿Estoy equivocada o no? Sí, Ese bueno, no, sería como el fin. a ver, la inducción tiene varios fines. Uno de ellos, los fines que has nombrado tú, el tema de la retención y la atracción, es el discurso más internacional, ¿no? De que vamos a atraer a profesionales y vamos a retenerlos en el sistema, porque se había visto que los profesores principiantes salían del sistema rápidamente antes de los 5 años, ¿no? Y entonces las políticas internacionales empezaron a ver mecanismos para cómo retenemos a los profesores, ¿no? Les ofrecemos, ¿por qué se van? ¿Por qué se van del sistema? Y se van por el agobio, se van porque se chocan con la realidad y se encuentran con algo que no era lo esperado, se encuentran con un montón de cosas que tienen que hacer y que son demasiadas tareas y se abruman. Y uno de los estudios más importantes era que se sentían solos los profesores porque cuando empezaban a hacer clases sentían que habían cosas que no sabían hacer.
todo el mundo se empieza a echar la culpa, ¿no? De, es que la formación inicial, y siempre es un discurso de, es que la formación inicial no fue buena. De hecho, hasta hace poco estaba este discurso de, bueno, hay que mejorar porque no, el programa de inducción se necesita porque la formación inicial ha sido insuficiente, ¿no? Y lo que planteamos en esta tesis justamente es que no es ese el motivo de la inducción. El motivo de la inducción es que hay momentos de esa inserción profesional que no se van a vivir nunca, ni con ninguna experiencia que se pueda, si no es en el aula. En el aula, siendo ya docente. Porque una cosa es lo que hace el estudiante en práctica, ¿no? Cuando el estudiante termina sus 5 años, ha tenido ciertas capacidades, ha desarrollado habilidades, entra al aula, pero cuando entra al aula se va a encontrar con elementos emergentes que no visualizó durante la etapa de formación por muchas prácticas que haya hecho, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, yo cuando estuve en la Universidad de La Serena hice distintos años, distintas prácticas y que fueron muy efectivas, a mí me sirvieron muchísimo. Pero en mis primeros años como docente, si yo me pongo a pensar en esos años, creo que hay cosas que no hice bien, pero no hice bien no porque no haya tenido una buena formación, fue porque habían cosas que no sabía cómo resolver. Entonces el docente finalmente va cogiendo una batería de experiencias que no las va a coger hasta a lo mejor 6 años después, porque pensemos en un docente que tiene muchos años de experiencia, se va a ver sometido a ese ensayo y error, va a ir mejorando su práctica, o sea, constantemente la va a ir mejorando. Efectivamente, hay cosas que un profesor principiante no va a saber hasta que pase por esas experiencias, ¿no? Entonces, ese es el sentido genuino de lo que se quiere fomentar hoy en día en esa inducción, como, bueno, voy a hacer como, aquí en España le llaman el MIR educativo, que todavía no lo implementan, pero que quieren hacer como un sistema como los médicos, que pasan como en residencia durante un tiempo de práctica, y es mucho tiempo, es prácticamente un año o dos, en donde tienen que desarrollar ciertas habilidades propiamente tal en la práctica, haciendo el rol que tienen que cumplir profesionalmente. Entonces, en este sentido, claro, ¿cuál es el sentido? ¿Qué se espera qué se espera de la inducción? Se espera que el docente pueda profesionalizarse durante esa etapa. Y también es otra problemática, ¿no? Pero dices, ¿cuándo soy profesional? Cuando egreso de la universidad, se supone que yo ya soy profesional porque me dan un título profesional. Y entonces hoy en día hablamos de el discurso de la profesionalización. O sea, yo si tengo un título, tengo que salir de la universidad y tengo que profesionalizarme además, ¿no? Cuando llego, se habla ahora del discurso de la profesionalización docente, como si los docentes que egresan de la universidad no son profesionales. Entonces, ahí es donde, si respondemos a esa pregunta de qué se espera de la inducción, se espera que entregue esas herramientas que no se pudieron obtener en la formación inicial, pero no porque, no porque fuese negativa o porque fuese deficiente, sino que porque falta un desarrollo de práctica que solamente lo va a dar el tiempo. Sí, yo me lo pregunto porque es y tú lo mostraste ahí en la presentación, que el tema de la inducción es relativamente reciente. O sea, todos los que estamos aquí somos profesores, no pasamos por una etapa de inducción y vivimos otros procesos. Eh, Nos eh, hicimos solos la inducción. claro, y no por eso desertamos, qué sé yo. Lo que yo he ido descubriendo en mi investigación es que el perfil o las características de los jóvenes y adultos que estamos atrayendo hacia la profesión docente ha cambiado mucho, ¿ya? Hasta hace pocos años atrás, ¿quiénes estudiaban pedagogía? Estudiantes de colegios particulares subvencionados, por ejemplo, que hacían una modalidad científico-humanista en la enseñanza media. Y hoy día, por lo menos en nuestro contexto, acá en Coquimbo, el 70% son estudiantes que vienen de colegios TP, ¿ya? Por el pase, ¿no? ¿Ya? Que no tiene formalmente establecida una preparación para la universidad. El 80% estudia con gratuidad.
¿ya? Mm. Y del discurso de ellos mismos, encontramos chicos que, ¿por qué vienen a estudiar pedagogía? Porque la familia les está exigiendo un título profesional y piensan que a lo mejor esto les puede interesar. Eh, Otros que lo tienen claro y desde ya, desde primer año tienen claro que no van a ejercer la profesión docente, ¿ya? Ellos estudian pedagogía para otras cosas, ¿sí? Entonces, frente a ese escenario, no va a haber programa de inducción que logre retenerlo, porque sus decisiones son previas a eso, Previa- inclusive previas al ingreso a la universidad. Y entonces es una variable que hay que estudiarla y hay que considerarla para estos programas de inducción, porque Totalmente. si el objetivo es retener, hay que conocer muy bien a estos futuros profesores y saber qué tiene que ofrecerle ese programa de inducción para retenerlo. Justamente lo último que has dicho es sumamente importante porque, claro, no podemos transmitir el molde, ¿no?, de otros programas y replicar los programas que han sido efectivos de manera internacional porque los contextos son diferentes. Entonces, justamente esta investigación planteaba esos aspectos contextuales que no se consideran en los programas de inducción cuando se diseñan. O sea, se diseña un programa que no lo digo solamente en el caso de Chile, tiene que ver a nivel internacional. Se diseñan programas que son réplicas, ¿no? Y que porque los discursos internacionales van dando ciertas prácticas que efectivamente están basadas en la evidencia. Pero luego se escapan estos contextos que dices tú, ¿no? Estos Sí. contextos que son, que salen totalmente de la norma y las motivaciones que tienen los docentes, que tienen los futuros docentes para participar de la docencia. Entonces, que es una manera de anticiparnos o de prever quiénes serán los futuros docentes, ¿no? ¿Quiénes van Mm, a ser? Sí, exacto. es súper interesante lo que has dicho porque me llama también a investigar esa parte. Hola, Eh, Héctor. Héctor, hola, dale Héctor. Hola Carolina, un agrado saludarte. Súper interesante tu presentación, me adhiero a lo que dice Alejandra. Además que pone un tema en cuestión que es del todo súper relevante, ¿no? Comentarte que efectivamente un concepto que tú usaste que en realidad es el concepto me parece que es el gran reto y desafío en alguna medida y que tiene que ver con la cultura colaborativa, ¿no es cierto? Y vaya que es difícil, digamos, abordar estos temas que implican cambios culturales. ¿M? Porque, claro, un elemento que tú mencionaste que tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia de Japón. Y bueno, muchos a propósito digamos, de trasladar o transferir modelos, aquí en la universidad recibimos hace unos tiempo atrás varios colegas de Japón que justamente presentaban el modelo este de la estudio de clases, creo que se llamaba, que básicamente era un modelo en el fondo de inducción, ciertamente, ¿ah? Solo que como tú bien dijiste allá, ellos no lo tienen tan explicitado probablemente como un programa de inducción, pero sin embargo lo tienen incorporado a su cultura, ¿no? En que efectivamente los profesores nobles son acogidos por los profesores con mayor nivel de experiencia y luego, bueno, tienen un ingreso, ¿no es cierto?, al mundo laboral mucho más natural, más fluido, más empoderado también. ¿M? Entonces, en ese sentido, mi pregunta iría en la siguiente línea que atendiendo a que como tú y Alejandra dijeron, los escenarios a los cuales se van a enfrentar estos nuevos profesores hoy día son bastante impredecibles, ¿no? Por lo tanto, eso quizás refuerza más la necesidad, ¿no es cierto?, de un programa de inducción. Por lo tanto, por más que tengan una formación relativamente buena, una serie de prácticas profesionales progresivas, es muy probable que luego de estos 5 años esos escenarios vayan cambiando y por lo tanto ahí tiene mucho sentido eso.
pero de cualquier forma, si lo quisiéramos incorporar de manera sistémica, digamos, eso implica costos muy altos, ¿no? Por lo tanto, convencer, digamos, a la gente de implementar políticas públicas en este sentido, vaya que es un gran desafío. Y en ese sentido, ¿dónde tendríamos que un poco abordar, investigar, generar mayor evidencia y de forma de generar más convicción de la necesidad de poder incorporar también recursos en ese sentido? Sí, es un tema complejo porque la verdad que si analizamos los organismos internacionales, Ujú. finalmente tenemos que, como países, ¿no? Cada país tiene sus tratados con los organismos internacionales y tiene que cumplir. Y muchas veces, mm, voy a decir algo a lo mejor que no va a gustar mucho, pero muchas políticas se generan para responder a esos intereses también. Eh, Así. o sea, las cosas son de esa manera, que no quiere decir que hayan políticas que no se generan para el bien común o para el bien social, ¿no? Hay muchas de esas que sí y tienen su parte, pero justamente lo que has dicho, eh, ¿cómo logramos que se inyecten esos recursos cuando ya cumpliendo, por decir cualquier otro país, ¿no? Que no sea Chile? Cualquier otro país que tenga que hacer su programa de inducción y que sea parte de la OCDE. Si es parte de la OCDE, tiene que tener programa de inducción, aunque sea no a escala para todos. Es decir, en Chile se hace de manera voluntaria porque también tiene que ver con los recursos. O sea, vemos el caso de Australia, por ejemplo, tiene cantidad de recursos. O sea, lógicamente puede implementar el hecho de que hayan dos profesores, puede reducir la cantidad de horas, porque reducir la cantidad de horas significa también recursos. Entonces, yo ahí no tendría una respuesta para decir de dónde sacamos más recursos o cómo generamos eso, porque creo que es algo que nos queda ahí como una brecha que va a ser difícil de solucionar. Y lo que se ha hecho o lo que se está haciendo es entregar esas responsabilidades también a las escuelas, ¿no? Por una parte, aquí hay una parte de las universidades que están formando mentores, que es como el rol de las universidades, y que ahí también se generan recursos, que no es un programa, o sea, hay solamente algunas universidades que están haciendo formación. Entonces, ¿por qué no se generan en todas? Porque hay que inyectar recursos también. Y se está dando también la labor a las escuelas. A las escuelas, las escuelas generan sus planes de inducción. Algunas escuelas lo pueden generar de manera individual cuando son ya escuelas que son más destacadas, ¿no? Que tienen autonomía. El ministerio les permite que hagan sus planes. Entonces, ¿quién hace el plan dentro de? Ahí no se traen mentores a los cuales hay que pagarles, por ejemplo, porque los mentores en Chile reciben una asignación si son mentores. Los principiantes también reciben una asignación. Hay recursos. Tal vez, claro, si yo digo, yo quitaría estos recursos que son de la inducción y los pondría para formación de mentores, por ejemplo, por decir algo. Los profesores me matan. O sea, los profesores que son mentores y los profesores que son principiantes, en- si ya pusiste algo que es un incentivo dentro de la ley, no se puede quitar ya. O sea, ya no. El problema es que a lo mejor esos mismos recursos podrían haberse destinado a mayor cobertura de otros profesores. No sé si me explico, que es como cómo distribuimos los recursos, porque al final le estamos dando una responsabilidad a los directores de crear el plan, a los que son más autónomos, ¿no? Luego, los profesores que no alcanzan a tener un mentor, ¿qué hacemos con los profesores que sí voluntariamente tienen el derecho, pero se tienen que esperar, porque no tienen más mentores? Es un tema complejo. Luego, en Coquimbo, La Serena, está el menor número de mentores formados. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de profesores que hay en Coquimbo y La Serena con respecto a los otros? Entonces, no tenemos mentores. ¿Y ahí qué hacemos? Porque si no hay mentores en una región, ¿qué tendría que pasar?
que haya un mentor online, por ejemplo, que sería otra alternativa, una formación online de mentores, que sí que las hay, pero ¿cómo el mentor trabajaría con ese profesor? ¿En qué horario trabajaría con ese profesor? ¿Dónde trabajaría? ¿Tendría que viajar a la otra región? Por ejemplo, estuve viendo las listas de los mentores y efectivamente hay mentores de otras regiones asignados, por ejemplo, a profesores principiantes de Coquimbo. Entonces, eso también es un gasto y es una inyección de recursos que, que yo creo que hay que analizarla, ¿no? Todo es muy bonito sobre el papel y sobre la ley, pero hay cosas que hacer. Lo importante es que está como discurso, porque por lo menos algo que se está conociendo cada vez más. Eh, yo aplicaría también el hecho de el fomentar el discurso de la inducción a nivel nacional como una actividad que se puede realizar entre los docentes, que a lo mejor no supone un gasto tan excesivo cuando se hace de manera informal dentro de los mismos colegios. Un profesor que se reúne con otro y dice, mira, yo voy a formar un equipo y dentro de las horas que tengo lo genera con el director y en vez de que tú tengas 40 horas de clase frente a aula, a ti te voy a dejar 20 porque detecto capacidades en ti para formar a mis profesores principiantes. Por ejemplo, esa sería una solución para readecuar los recursos, ¿no? No sé si respondo, Héctor, tu pregunta. No, muy bien, gracias, Carolina. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bien, pues colegas. Carolina, te quiero agradecer tu valiosísima presentación. Este es un tema que yo creo que da para mucho más, es un tema que a nivel de país nos interesa mucho. eh, y creo que falta, o sea, además de tu investigación de un tremendo aporte, y falta investigar mucho más todavía eh, para lograr los objetivos que este programa tiene, ¿no? Eh, Siempre un tremendo desafío, además yo creo también en un contexto que tú de alguna manera lo señalas también, todavía que tiene que ver con la identidad del trabajo del docente, que tiene que ver con el estatus social, etcétera. Eh, y muchas veces también con decisiones que se toman por temas más económicos que por otra cosa, incluso que por vocación. O sea, hay gente que tiene que está con mucha vocación, pero tiene que optar por otras pegas que a lo mejor le reportan un poquito más de ingresos por sus desafíos personales. Así que creo que es un tema tremendamente relevante. Eh, bueno, estamos en contacto, tienen las puertas abiertas también para cualquier otra charla, quedamos en contacto. Te vamos a mandar desde la facultad una carta de agradecimiento y cuando este video esté listo también te vamos a mandar el acceso, ¿ya? Y No, muchas gracias a gracias los a colegas que ustedes nos por la acompañaron, como atención. siempre. Gracias, Un abrazo y gracias a nos la vemos la universidad, próxima gracias a semana todos. en otra charla. Un abracito, cuídense. Que Bueno, adiós, pasen un muy bien. abrazo. Nos vemos.